Y ahora en la nota dura, Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Elinita. Bien, pues después de tener esta entrevista conmovedora con padres del Colegio Enrique Rebsamen, el tema es muy importante tocarlo, pero no nada más es el caso del Colegio Enrique Rebsamen, sino el colegio también, el TEC de Monterrey y tantas decenas de edificaciones que se cayeron tras el sismo del 19 de septiembre. Al respecto quisiera preguntarle qué resultados han arrojado estos numerosos peritajes en torno a estos edificios que quedaron completamente derrumbados, de los que ustedes tengan conocimientos. Bueno, sí, como tú sabes, Elenita, desafortunadamente hay muchos edificios que colapsaron. En este caso, desafortunadamente, el Colegio Rebsamen, todos conocemos, fue uno de ellos, y hay otros que sufrieron daños estructurales considerables. Y también, desafortunadamente, tuvimos pérdidas humanas que lamentar. ¿Se sabe qué características tenían estos edificios que colapsaron? Tengo entendido que la autoridad correspondiente está investigando a detalle estos casos, pero no hay una resolución concreta todavía. Ellos están haciendo los peritajes, pero... Que ellos han dicho que muchos eran edificios nuevos, sin embargo, se conoce que un gran porcentaje de los edificios que se cayeron pues ya tenían más de 40 años, quizá también sufrieron estragos del terremoto del 85 y sin embargo siguieron en pie sin ninguna pues reparación significativa. Sí, aquí es algo que vale la pena reflexionar. Efectivamente hay algunas construcciones de reciente construcción que fueron dañadas o colapsadas. Y hay otras que, no obstante tener mucho tiempo, no lo fueron. Vamos, esto es impredecible. Tanto puede presentarse un fenómeno destructivo en una obra nueva como en una antigua. O sea, no podemos saber las características del sismo, la intensidad y la capacidad destructiva. Bien, inicia ya la etapa de reconstrucción en varias zonas de la ciudad. ¿Bajo qué parámetros se debe de construir para por lo menos poder garantizar en un amplio porcentaje que estas edificaciones no se van a caer? Sabemos que no se pueden evitar los fenómenos naturales, sin embargo, sí se puede tener mayor precaución de materiales, el tipo de construcción, me imagino que inclusive los planos, para poder saber que estas tienen menos posibilidades de caerse. Sí, así es. Para esto el jefe de gobierno envió una iniciativa al Congreso local del día 4 de octubre, si no mal recuerdo, y está en su proceso de análisis y discusión. Y ahí también quisiera señalar un punto que me parece pues desfavorable para nosotros los de la sociedad civil. Al menos a nosotros como institución colegiada no nos han invitado a participar y creo que es importante la participación ciudadana. No podemos ya en estos momentos y después de haber vivido lo que vivimos en días pasados tan desagradables, no podemos continuar, como tú dices, exactamente, de que la autoridad unilateralmente haga propuestas y se aprueben los códigos, reglamentos, leyes, etcétera, sin la participación ciudadana. Pero dígame estos parámetros, ¿cuáles son las características básicas, por lo menos, que debe tener una construcción para que sea más fuerte que otras? Indudablemente, el reglamento de las construcciones señala las especificaciones claras de cómo debe de llevarse a cabo una construcción, la elaboración de planos, las memorias de cálculo y todas las características en detalle, ¿no? Si es una construcción de varios niveles o de 1 o 2 niveles, si es una construcción que va a ser de uso comercial o de uso habitacional, todas esas características se toman en consideración porque están precisamente señaladas en el reglamento de construcciones. Yo diría, para contestar precisamente tu pregunta, que lo primero que tendríamos que hacer, entre otras cosas, sería analizar nuevamente el reglamento de las construcciones para ver por dónde están las fallas y que este tipo de sucesos ya no se repitan. Pero, ingeniero, ¿en realidad usted cree, así de manera muy sincera, que lo que hace falta es modernizar o revisar este reglamento de construcción o más bien cumplir con las reglas que ahí se establecen? Son las dos cosas. Sí, son las dos cosas. Es necesario nuevamente revisar el reglamento de las construcciones y es necesario aplicar medidas más precisas, más rígidas. Es decir, en este caso yo siento... ¿Cómo cuáles? La autoridad debe de ser más participativa en cuanto a la supervisión de la obra. Los directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural
para estos casos concretos en donde pues se ve las fracturas, los daños que reciben las construcciones, deben ser más responsables, porque no es lo mismo que firmen un documento, un plan, una memoria de cálculo, a que le den el seguimiento preciso para que constaten que efectivamente, como fue aprobado, se está construyendo. Que podría ser el caso del Colegio Enrique Repsamen. Y hablando precisamente de ese caso, me gustaría que nos mencionara qué elemento, o más bien, qué papel pudo haber jugado la corrupción en el derrumbe total de varios de esos edificios. Porque, bueno, el reglamento está, hay autorizaciones firmadas para poder construir, hay contratos muy claros, etcétera. Sin embargo, se sabe que los materiales de varios de ellos no eran buenos, que los planos tampoco, que eran edificios tremendamente nuevos, gente que perdió su casa después de un año de haberla comprado y que todavía la sigue pagando. La corrupción, ¿qué papel jugó? Pues yo me imagino que sí es un papel que le corresponde a la autoridad, sobre todo, desafortunadamente para que haya corrupción debe haber dos partes. Entonces aquí intervienen dos partes, ¿no? Probablemente el director responsable de obra, probablemente el mismo propietario y probablemente la autoridad misma. Pero para eso pues no tenemos elementos de prueba para señalar que es uno, que es otro, que son ambos. Bien, entonces nos quedamos con que ustedes hacen el llamado a las autoridades para que permitan que el Colegio Mexicano de Ingenieros participe en este tipo de peritajes, porque son ustedes las autoridades, o más bien la parte de la sociedad que podría tener un criterio completamente más acertado debido a los estudios que tienen. Yo diría, incluso considero que una propuesta sería precisamente que los colegios cumpliéramos con ese papel de supervisión, que hasta ahorita no existe. Porque ahí estamos los peritos, ahí estamos las personas que conocemos de este tipo de situaciones, materia, ¿sí? Y seríamos un actor que evitara que se repitieran este tipo de sucesos. Bien, le agradezco muchísimo, ingeniero Florencio Hernández, por estar con nosotros y ya veremos qué otro tipo de datos arrojan estos peritajes y esperemos que ustedes puedan participar en ellos. Claro que sí. Que tengan muy buena noche. Gracias, Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bien, y